Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Oratoria Efectiva. Hoy con un programa un poquito más desestructurado, digamos, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Muchas veces cuando nos toca hablar en público, muchas de las veces nosotros no manejamos las palabras, el discurso literal como uno lo va a decir, porque muchas veces sucede que son imprevistas esas oportunidades que tenemos de hablar en público. Salvo que nos digan con mucha antelación, pero cuando tenemos que pasar adelante muchas veces de forma sorpresiva, solamente con saber la temática no es suficiente para que nosotros tengamos una presentación óptima. Entonces, hoy vamos a referirnos a ese tema clave que tiene que ver con la improvisación, un tema que a muchos oradores les genera bastante miedo. Entonces, es importante que cuando nosotros hablemos, seamos conscientes que en la mayoría del tiempo no vamos a hablar delante del público con guiones. Eso no va a suceder. Entonces, si sabemos que queremos dedicarnos a la oratoria, que queremos dedicarnos a hablar en público, tenemos que tener la habilidad de improvisar. Entonces, por ejemplo, como planteé en un video hace un buen tiempo atrás, imagina que estás en una reunión de trabajo y tienes que dar una presentación sobre un proyecto que estás desarrollando. Entonces, en ese caso obviamente no tienes el guión, no tienes las palabras que vas a decir. Entonces la cuestión es, ¿qué hago? No digo nada, paso adelante a hablar, me quedo sin palabras. ¿Qué hago en ese momento? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, uno de los tips que quiero traerte aquí, creo que van a ser muy importantes porque te van a ayudar a salir de ese lodo, de ese momento engorroso, de la mejor forma posible. Porque improvisar no es fácil. ¿Sí? Improvisar no es algo súper sencillo. Es una habilidad que no todas las personas lo tienen. Porque como también he dicho en muchas oportunidades, en ese momento clave confluyen muchas cosas. No solamente la presión externa, sino que creo yo que la peor es la presión de nosotros mismos hacia nuestro trabajo de hablar en público. Entonces es fundamental que tengamos ciertos elementos para cuando surja la oportunidad de hablar en público, que es solamente para valientes, porque la gran mayoría no se anima, que estemos armados, que estemos preparados. Entonces, antes de hablar en público, es muy importante que nosotros hagamos una pausa, no ponernos a hablar por hablar. Después comenzar a respirar es fundamental también. Porque ¿qué sucede? Cuando estamos hablando en público, o cuando vamos a empezar a hablar en público, toda esa energía interna se empieza a revolucionar. Y si no la manejamos de una manera adecuada, podemos comenzar a bloquearnos creativamente. Porque recordemos que improvisar tiene mucho de creatividad. Sabemos la temática, sabemos de todo sobre el tema proyecto, por algo lo estamos trabajando. Pero si nosotros nos ponemos nerviosos, bloqueamos toda la posibilidad de acceder al conocimiento que necesitamos para poder presentarlo a los demás. Entonces es fundamental hacer pausa y respirar. Luego,
Armar una estructura bastante simple pero rápida. Una estructura que me permita organizar lo que voy a decir de forma tal que le sirva a mi audiencia para entender y que sea lo suficientemente adecuada para que resulte familiar a las personas que me están escuchando. Entonces, una estructura simple como una pequeña introducción o presentación, un desarrollo relativamente contundente donde detallo características, etcétera, y una breve conclusión de lo que he dicho, ya sería suficiente como para salir del paso, ¿sí? Principalmente cuando no tenemos mucha práctica. Entonces, cuando vamos a hacer esa introducción, una manera, no significa que sea la mejor, pero una manera para salir del paso rápidamente, es decir, por ejemplo, hoy les hablaré sobre el avance de nuestro proyecto X y en particular quiero hablarles cómo hicimos para desarrollarlo de la manera que lo hemos hecho. Y también voy a presentarles los desafíos a los cuales también nos enfrentamos en ese proceso. Frases así de ese tipo ayudan para poder ingresar, digamos, de una forma simple a la mente de nuestros receptores y ayudarles a que ellos vayan configurando ese mensaje dentro de sí mismos, para que no quede un mensaje abrupto, sin sentido. Ahora, cuando pasamos a la parte de lo que es el desarrollo, organizar los contenidos, ¿sí? No decir todo, pero organizar los contenidos que consideramos en el momento que son clave, hacen que ese mensaje sea mucho más organizadito y más fácil de digerir por parte de nuestra audiencia. Los organizadores textuales, como la palabra primero, como por ejemplo, primero quiero hablarles sobre lo que hemos logrado en nuestro proyecto, lo que hemos alcanzado con él. Y después podemos decirle, en segundo lugar, quiero hablarles de las estrategias que utilizamos, las formas que encontramos para poder hacerlo, etc. Y después la tercera parte, que es súper importante, obviamente con el organizador textual en tercer lugar, ¿no? Con esa frase, decirles, en tercer lugar, quiero hablarles también de cómo hemos logrado obtener resultados con el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, de esa forma simple, en ese desarrollo del discurso, organicé los elementos clave que quería comunicar. Entonces, la habilidad esa de poder estructurar, de empaquetar, digamos, de una forma aceptable para nuestra audiencia es fundamental. Y la tercera parte, la conclusión, comenzar con una frase como en resumen, es algo también muy importante. Podemos decir, por ejemplo, en resumen, el proyecto avanza según lo planificado por el equipo. Y esperamos que en las próximas semanas nos permitan consolidar más avances, por ejemplo. Esto lo estoy diciendo a modo genérico, obviamente cada uno en base al proyecto que vaya a presentar sabrá qué decir. Pero lo que voy es, los puntos importantes son estructurar el mensaje, una introducción, un desarrollo organizado y una conclusión contundente. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese tema de la estructura no es opcional. Como dije anteriormente, es súper importante porque ayuda a que nuestra audiencia pueda organizar ese conocimiento que tenemos. Muchas veces cuando somos especialistas en una temática cometemos el error de lanzar todo el contenido desorganizado sobre
las personas que nos están escuchando. Y recordemos que mayoritariamente, no siempre, pero la mayoría de las veces, las personas que nos están escuchando no son idóneas en nuestra habilidad. Entonces tenemos que hacer lo más simple posible para que la otra persona entienda. Recordemos que hablar en público no consiste solamente en transmitir informaciones, sino que también tenemos que inspirar, tenemos que transmitir emociones por medio de lo que estamos haciendo, hacer que la persona o las personas que nos escuchan se conecten con nosotros. Así que nosotros tenemos que generar empatía. Entonces, manejar así ha sido de una forma simple, pero buscando siempre la conexión con nuestra audiencia, eso es fundamental. Ahora, otro punto importante que también es fundamental es cómo generar esas ideas rápidamente. Porque es como si estuviéramos sentados y tuviéramos que salir corriendo o hacer un conjunto de ejercicios con el cuerpo frío. ¿Cómo hago para que mi cuerpo rinda lo mejor posible y que no quede dolorido, digamos, para hacer una analogía? Entonces, tener, digamos, un tipo de caja mental es fundamental en esos momentos clave. Y, como dije, improvisar es uno de los retos más grandes que existen para el ser humano. El de la nada comenzar a crear ese mensaje adaptado a la audiencia es tremendo. Por eso es importante tener esa caja de herramientas. Entonces voy a fijarme aquí que tengo algo que había separado para compartir, que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si estamos en una charla informal, por ejemplo, ¿no? Y te piden una opinión sobre un tema que no habías preparado. Pensabas estar como oyente, digamos, y justo te piden que hables sobre el tema. ¿Qué haces en ese momento? ¿Salís corriendo? Que dan ganas, obviamente. Pero, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Entonces, es importante encontrar lo que se llama un punto de referencia. ¿Qué significa eso? Significa que si uno no tiene una idea clara de lo que va a hablar, uno puede, por ejemplo, recordar un concepto básico que pueda estar relacionado con eso que se está hablando. Y es una manera de ganar tiempo para poder hilvanar con la idea que se supone que uno tiene que estar hablando. Y de esa manera uno no se queda sin palabras. Porque lo digo por experiencia, no hay, por lo menos me parece a mí en ese tema de hablar en público, no hay peor momento que cuando uno queda en blanco, uno no sabe ni qué decir. La gente está esperando que uno diga algo, que uno siga con lo que está diciendo y uno queda sin saber qué decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si te piden que hables sobre, no sé, el futuro del trabajo, por ejemplo, que es un tema que está muy de moda ahora con el tema de la inteligencia artificial, y uno no está preparado, uno puede empezar con algo similar como esta frase: el futuro del trabajo está siendo modelado por la tecnología, pero también por las habilidades humanas que seguimos desarrollando. Es una frase cliché que uno pudo haber leído en alguna página web de temas actuales, pero nos sirve como punto de partida. Entonces uno puede hilvanar y comenzar a permitir que la mente genere conexiones, y a partir de ahí comenzamos entonces a ir conectando, y la gente no se da cuenta que estamos procesando la información de manera improvisada. Porque el secreto o lo más lindo, digamos, de la improvisación está en el hecho de que estamos improvisando, pero la gente no se da cuenta. Otro punto importante también dentro de lo que es la improvisación es agregar un dato, una experiencia o una historia que esté conectada con lo que se supone que debemos hablar.
Entonces también tener como una herramienta de historias, de datos que uno esté consultando día a día es importante también. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos, que voy a empezar a hablar de un tema y a veces se da como un lapso en que cuesta como arrancar el motor de la improvisación. Entonces lo primero que hago es apelar a algo que me acuerdo de hace un rato. Entonces empiezo a contar una pequeña historia que al principio parece que no tuviera mucho sentido, pero uno después empieza como a conectar una idea con la otra, hasta que uno le da el sentido y la persona que te está escuchando dice, ah, ahora entiendo por dónde va. Son técnicas que uno puede ir utilizando. Por ejemplo, tengo aquí anotado algo. Podríamos decir, recientemente leí un estudio que dice que el 70% de las empresas han aumentado su inversión en formación de habilidades blandas. Esto refleja un cambio en cómo percibimos el trabajo, ¿sí? Entonces, estamos en el trabajo nuestro, estamos cumpliendo nuestra labor, nos preguntan algo y por la tangente sacamos algo que tiene que ver con una información reciente para nosotros. Y como dije, puede resultar un poco rara, ¿no? ¿De qué está hablando? Pero después empezamos a conectar. Mientras estamos hablando algo que lo sabemos mayoritariamente de memoria, nuestro cerebro está procesando hasta que le encontramos el sentido. Esta habilidad de improvisar es oro, oro en la mano de las personas. Las personas que saben improvisar. Un vendedor tiene que saber improvisar. ¿Por qué? Porque va recibiendo de sus clientes informaciones y a partir de ahí tiene que ir construyendo, buscando la forma de cómo conectar con esas personas, ¿verdad? Entonces, la clave tiene que ver con comenzar con algo sencillo, algo simple, pero que me ayude a comenzar a conectar mi idea. ¿Sí? Entonces, conectar con datos, con historias, todo eso es fundamental también. El tercer punto que quería comentar hoy, que quería compartir, tiene que ver con mantener la confianza durante la improvisación. Digamos, como tipo una mentalidad de líder. ¿Sí? Imaginemos el caso de un líder de una manada de lobos. La actitud es fundamental. El desafío está, pero siempre manteniéndome positivo, creyendo que voy a salir bien parado de esa situación. Si ya comienzo pensando que me va a ir mal, que voy a terminar hundiéndome en esa desesperación, me va a salir mal. Y lo digo por experiencia, sale mal. Entonces es importante que tengamos presente que va a salir bien. Porque si le ponemos en práctica nuestro carisma y generamos esa conexión entre idea e idea y hacemos que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando, tenemos todo a favor. Después vamos a hablar un poquito del tema de la estructura a nivel emocional, digamos, de un discurso, ¿sí? Que lo importante es arrancar con power, ¿no? Con mucha fuerza al principio del discurso. En el desarrollo se puede bajar un poquito y al final le colocamos mucha energía para terminar. Entonces, si en el desarrollo estuvo medio flaco, digamos, medio débil la presentación, cuando terminamos con un final contundente, va a quedar la sensación en la gente de que lo hicimos perfecto, ¿sí? Porque va todo de percepción. Recordemos que la mayoría de la gente no capta 100% lo que dijimos, y muchas veces ni nosotros nos acordamos de lo que dijimos, ¿verdad? Entonces, es importante mantenerse y seguir esa estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del tema de ser un orador improvisador, ¿sí? Un orador que está creando en el momento, tener esa mentalidad segura de que va a salir todo bien a pesar de los pesares es fundamental, es la base de todo. No importa cuán buenos seamos si nosotros no lo creemos, ¿verdad? Eso es fundamental.
Entonces, por ejemplo, si estamos en un evento y necesitamos improvisar, pero uno se siente nervioso, a uno le cuesta encontrar esas palabras, hay pequeños tips que nos pueden ayudar a hacerlo. Por ejemplo, el primero, voy a consultar un poquito aquí, que tengo un pequeño guión que me sirve para poder ayudar en esta temática. El primero es reafirma tu propósito, o sea, recordar por qué uno está allí. En el caso si estamos sentados y nos piden que presentemos el proyecto, esa es la meta, presentar el proyecto. No somos nosotros lo más importante, sino que transmitir el mensaje. Recordemos que nosotros somos solamente meros mensajeros de lo que vamos a transmitir. Y de esa manera dejamos de lado un poquito el ego de decir, me van a juzgar, no necesito tal cosa. No, lo importante es que yo transmita eso y de la mejor forma posible. Entonces, recordemos eso, la audiencia está para escuchar lo que vamos a decir, no nosotros, porque sí no más. Entonces, un ejemplo sería, sé que este tema, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, sé que este tema es importante para todos nosotros, por eso quiero compartir rápidamente lo que he observado. ¿Qué significa eso? Que me deslindo de la carga de, ustedes vinieron a verme a mí, vinieron a ver cómo hablo, cómo me presento. No, ustedes vinieron a escuchar la temática y a eso estamos y a eso me voy a dedicar. Y a eso le voy a poner todo mi corazón para que salga de la mejor forma posible. ¿Sí? Y bueno, otro tema también que utilicé en otros videos cuando estuve creando un poco de material también, tiene que ver con utilizar silencios. Muchas veces cuando estamos nerviosos solemos hablar como loros parlachines, loros que no se callan en un momento determinado. Entonces es importante que uno aprenda a hacer silencios, aprender a permitir a que la gente pueda procesar lo que estamos diciendo. Y eso sucede muchas veces cuando somos oradores novatos. Pensamos que tenemos que ocupar todo el espacio sonoro. Y no es así. Las pausas tienen un poder muy grande y tenemos que aprender y aprovecharlas también al mismo tiempo. Entonces, si uno se queda sin palabras, uno se calla, no pasa nada. No pasa nada. Tal vez podría ser al contrario. La gente se pone a pensar, tiene razón lo que está diciendo. Nunca había pensado eso, ¿verdad? Entonces es algo que puede jugarnos muy a favor. Y también el hecho de animarse a hacer pausas, eso demuestra también seguridad de nuestra parte, porque la gran mayoría tiene miedo a hacer pausas. Otro punto también tiene que ver, que va de la mano con lo que comentaba anteriormente, que es no apresurarse a hablar. ¿Por qué quiero transmitir todo lo que estoy diciendo de forma rápida? ¿Para qué? Si el objetivo no es soltar la información, tirarla arriba de la mesa, sino comunicar, transmitirla, hacer que las otras personas que están junto a mí entiendan de qué estoy hablando, si no, no tiene sentido. Entonces, las claves importantes aquí tienen que ver con la postura, cómo me paro, ¿no? Me paro así, con miedo, con un tono inseguro, o me paro firme, seguro, sé lo que estoy haciendo. La seguridad, la certeza de lo que estoy haciendo es fundamental para que mi trabajo salga profesional. Eso es algo fundamental. Bien, otro punto importante que muchas veces cuando somos novatos nos olvidamos es el hecho de aprender a leer a la audiencia, entender si el mensaje que estamos diciendo está siendo de su agrado, si les está aburriendo, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Entonces, en base al hecho de saber leer,
entender a la audiencia, uno puede adaptar el mensaje, decir lo mismo pero de otra manera, capaz de una manera mucho más simple o capaz que un poquito más compleja, dependiendo de lo que necesite la audiencia en ese momento, ¿no? Por ejemplo, uno está en una conferencia sobre un tema de interés público y, por ejemplo, uno se da cuenta, y eso es horrible, uno como orador está hablando entusiasmado y la gente está con el teléfono, está en otra, ¿sí? Entonces uno nota que hay como, no sé si decirlo rechazo, pero como que no, desinterés. Entonces uno tiene que buscar la forma de poder dinamizar ese mensaje para que la gente quede enganchada, para llamarle la atención. Porque recordemos que el orador no es un simple expositor de un tema, sino que es una persona que busca conectar con los demás. Entonces, evaluar el ambiente, aprovechando, siguiendo con el guión que tengo aquí, evaluar el ambiente es fundamental. Si uno nota que entonces que la gente que no está comprometida, uno puede entonces cambiar el enfoque, hacerlo de otra forma, desde otra perspectiva, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia diferente con esto? ¿Sí? O sea, lo que hago es, en vez de yo estar lanzando informaciones, es como si le tirara la pelota a la cancha del oyente, para que se sienta partícipe de lo que estoy haciendo. Eso es importante también. El tema de cambiar de dirección también, si la temática le suena muy aburrida a la gente, también cambiar un poco, ir un poco por la tangente para ver si eso funciona, si era esa la cuestión de que hacía que la gente se distrajera de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, que uno sepa leer a la gente, si le está agradando o no. Y eso obviamente se logra con práctica, pero también uno con un poquito de sentido común, un poquito de empatía también hacia la gente, uno se da cuenta de eso. Entonces, observar a la gente y cambiar de dirección es fundamental. Bien, otro tema con la improvisación tiene que ver con aprovechar el momento, el poder de lo espontáneo, digamos. Como dije, la gran mayoría de las personas tiene miedo a improvisar. Miedo a quedar sin palabras, miedo a no saber qué decir en un momento determinado, porque también, como hablábamos, nuestra mente también a veces nos boicotea el mensaje. A veces puede pasar que cualquier cosita nos distraiga y quedemos en blanco, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar diferentes cuestiones. Uno puede, yo he visto, tal vez, capaz que a mí me ha parecido como una exageración de aprovecharse ciertos recursos. Una vez escuché a un orador que se enteró por X motivo que había en la audiencia alguien extranjero con respecto a la audiencia. Y utilizó siempre la cuestión de que esa persona era de otro país con respecto a la mayoría de la audiencia como hincapié. Y se puede utilizar, ¿sí? No abusar tampoco, para no dejar a la persona que uno está aludiendo, dejarla en evidencia. Pero sí uno puede aprovechar eso u otra circunstancia para hacer comparaciones, para hacer explicaciones, lo que sea. Entonces, aprovechar las circunstancias es fundamental también. Entonces, ¿cómo uno hace eso de forma práctica? Usar el contexto, como dije. Si ha pasado, por ejemplo, en la ciudad algo que es llamativo, que puede ser un tema de interés general, imaginemos que estamos hablando de la selección de ese país, por ejemplo, podemos utilizar eso como analogía para presentar y conectar a la gente también con lo que estamos hablando. Eso es muy importante también. También otra cuestión es, si lo que estoy hablando no está siendo del agrado de las personas, podemos reencuadrarlo. ¿Qué significa eso? Es tratar de organizarlo de otra forma. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, podemos decirle a las personas, aunque estamos esperando en este momento un, un buen espacio para hablar de la importancia de X tema y cómo podemos mejorar nuestra resiliencia, por ejemplo, es fundamental que hablemos de este otro tema, porque también acompaña lo que estamos haciendo en este momento. Entonces aprovechamos ciertos elementos para conectar también con las personas. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el tema de la improvisación, un tema que es fundamental para que no quedemos sin palabras. Entonces, como dije, estructuramos el mensaje, nos damos un tiempito para pensarlo previamente, utilizamos elementos circunstanciales para poder nutrirnos y comenzar a hacer andar esta máquina lo mejor y más rápido posible. Y de esa forma tenemos herramientas en esa valija para ser mejores oradores. Muy bien, si te ha gustado este video, si te ha servido, te pido por favor que debajo coloques tu comentario si te ha servido. Si ves que hay algo aquí que se puede sumar para ayudar a que este contenido pueda aumentar o profundizarlo, puedes hacerlo debajo. También te pido que le des like para que este canal siga creciendo, así como lo va haciendo día a día. Y desde ya te agradezco por estar conectado a Oratoria Efectiva. Nos vemos en el siguiente video.